La historia comienza con el hecho de que esa noche hubo una tormenta muy fuerte, y cerca de la montaña sagrada de Tao, un rayo muy fuerte cayó al suelo. El cielo se volvió esmeralda. Un hombre y su hijo caminaban aquella noche tormentosa hacia aquella montaña, y tenían una firme creencia en su misión. El hombre parecía un guerrero experimentado, y su hijo estaba de pie junto a él. De repente, el hombre se giró y pronunció un nombre. Juniper. Continuó diciendo que él y su hijo habían venido a visitar a una mujer llamada Junior. Cuando el niño escuchó eso, inmediatamente adivinó y emocionado, le preguntó a su padre si era su madre la que estaba encerrada en esa montaña. En un momento le sobrevino el pánico y una gran pena, y comenzó a llorar y dijo que era su hijo, Zwer. De repente levantó la cabeza hacia la montaña y gritó que su madre debía estar sufriendo allí. Pero su hijo había venido a verla, y en un instante, esa montaña explotó con un poder increíble. Era un sello sagrado, y desde la punta de esa montaña comenzó a salir una energía muy fuerte hacia el cielo, y todo a su alrededor comenzó a arder. Y como si una voz muy potente saliera del vacío, dijo que nadie tiene derecho a perturbar el silencio cuando él está en el Monte Santo. El padre del niño le dijo a Suercher que huyera de ese lugar porque no era seguro. El niño vio el enorme poder de esa montaña y ni siquiera discutió con su padre. El fuego se acercaba cada vez más al hombre, pero él se mantuvo firme y no tuvo miedo. Le dijo firmemente a la entidad que soltara a su esposa. Y de repente liberó una fuerza extraordinaria, la energía del Ki, y dijo que si esa entidad no le daba a su esposa, su secta divina sería destruida ese mismo día. Después de que habló, una señal del sello apareció de la energía que emitía la montaña. Y en un momento se escuchó de nuevo una voz. Era la voz de ese sello, de esa entidad, y se dirigió al hombre y le dijo que Feng Bei se estaba comportando de manera muy impúdica. Ese sello decía que no esperaba que una persona tan humilde como Feng Bei se atreviera a hacer tal cosa, e inmediatamente después de esas palabras, un ataque extremadamente fuerte salió de ese sello. El ataque fue extremadamente fuerte. El disparo de fuego voló a una velocidad furiosa y la voz continuó diciendo que ¿cómo se atrevía a perturbar la montaña sagrada? Cuando ese ataque alcanzó su objetivo, hubo una explosión muy fuerte, y Feng Bei quedó parado en el lugar. Fue un milagro que lograra repeler ese increíble ataque, que pudiera atravesar ese fuego y no resultar herido. Estaba destrozado por la ira y la venganza, y gritó el nombre de su esposa, Juner. En el mismo momento en que gritó nuevamente que había venido a salvarla, el sello que se escuchó lanzó un ataque aún más fuerte. Fue una batalla extraordinaria. Un hombre que quiere recuperar a su esposa, contra una gran entidad increíble, un sello sagrado. Se enfrentaron en un ataque frontal, y Feng Bei avanzó gradualmente hacia el frente, como si cortara el ataque del sello. Él empezó a gritar con la tensión que su cuerpo sentía en ese momento, y se podía ver en sus ojos la creencia de que lo lograría. Pero en ese mismo instante, cuando la presión de la poderosa energía que lo atacaba ya era demasiado grande, hubo un gran destello de luz. Feng Bei estaba en el cielo, sobre esa montaña. Estaba gravemente herido, y su espada estaba rota, y caía al suelo. Cuando llegó allí, el pensamiento cruzó por su mente. Había vivido una vida tan larga, y había podido alcanzar el máximo 10º nivel de desarrollo de poder, se había convertido en la persona más fuerte de ese mundo. Y aún así no pudo destruir aquella montaña sagrada y perdió la batalla. En ese momento de caída, vio ante sí a su bella esposa y su bella fuerza. Oró por su perdón y su cuerpo comenzó a disolverse en pequeños pedazos. Quizás esta vez no pudo cumplir su palabra. Más tarde, sucedió algo muy extraño, y el hombre de ojos verdes se fusionó parcialmente con Femboy de alguna manera. De repente, el hombre de los ojos verdes se despertó bruscamente. Se levantó bruscamente de su posición acostada y comenzó a decir los nombres de Juner y Kuner. Estaba muy confundido, recordaba claramente el sueño y no podía entender si era un sueño o si era la realidad. De repente, una chica apareció en su habitación y le habló suavemente, como si tuviera miedo de asustarlo. Pero después de dar unos pasos más, la emoción la venció y lo abrazó, diciéndole que finalmente había despertado. Dijo que él estuvo inconsciente durante la mitad del lugar y que ella estaría muy preocupada en ese momento. Le alegró mucho oír y ver a su hermana preocupada por él. Ella comenzó a llorar por esas emociones y él comenzó a compadecerse de ella y a calmarla, diciéndole que no llorara porque él estaba bien. Pero de repente su corazón se aceleró. Había notado algo.
Miró a su hermana que estaba llorando y secándose las lágrimas con las manos, pero sus manos estaban cubiertas de muchas cicatrices. La agarró del brazo con fuerza y le preguntó de dónde sacaba esas cicatrices. De repente empezó a especular y dijo, ¿debe haber sido la familia Yang la que hizo esto? Pero su hermana enseguida empezó a tranquilizarlo y le dijo que no era cierto, porque cuando estaba en coma nadie lo atendía. Así que fue a la montaña a buscar hierbas y se cayó accidentalmente. Le conmovió mucho el hecho de que su hermana pasara por tanto sufrimiento por su culpa. Le dio un fuerte abrazo y le dijo que no se preocupara más, porque había despertado y ahora todo estaría bien. Pero su hermana continuó llorando y dijo que estaría tranquila si él siempre estaba con ella y que incluso sin la misericordia de la familia Yang podrían alimentarse. De repente, otra chica entró corriendo a la habitación. Ella era una asistente. Dijo que había problemas nuevamente porque la gente de las familias Liu y Yu había venido nuevamente. La asistente entró tan rápido que al principio ni siquiera se dio cuenta de que el joven estaba despierto. Enseguida lo saludó, y su hermana le preguntó qué le pasaba. Esa chica empezó a llorar y dijo que la familia de Lu había traído gente para llevarse a su hermana. Quieren llevársela porque se va a casar con alguien de esa familia. Cuando se enteró de la boda, se enojó aún más. Le preguntó a esa muchacha que la familia Liu había venido a cortejarla, y entonces ¿por qué vino la familia Shu? Le resultó difícil decirlo, pero dijo que habían venido a saldar viejas cenas y aprovechar el momento en que el joven Yanfang no podía cultivar el poder. Sonrió, y dijo que querían golpear a un hombre que estaba tumbado, que eran unos genios. Su hermana le pidió que se quedara allí y que tenía que pensar en algo. Pero de repente, él tiró rápidamente de su mano y comenzó a arrastrarla. Él felizmente dijo que él y su hermana debían ir a la sala del tribunal para ver las caras de esos bastardos. La hermana estaba muy confundida y le dijo a su hermano que estaba actuando muy precipitadamente. Dijo que convencería a esa gente de que mientras su hermano estuviera débil, no podría casarse con él y cuando se fortaleciera, huirían juntos. Yanfang no pareció escuchar lo que decía su hermana y avanzó con confianza. Cuando se marchaban, dijo que todos pensaban que se había quedado lisiado y que ya no podía mejorar. Y de repente, hubo una fuerza aguda en sus ojos y dijo que tenía curiosidad por ver qué pensarían cuando se dieran cuenta de que esto no era cierto. Su familia Yang también vivía en Qingzhou y eran una de las familias más antiguas de esa ciudad. Sus padres murieron cuando eran muy jóvenes, así que cuando solo quedaron dos, fue bastante difícil para ellos. Pero afortunadamente, se descubrió que Yanfan tenía un talento especial, y hace un año logró ingresar a la secta de la unidad, y su vida con su hermana comenzó a mejorar. Pero los buenos tiempos llegaron a su fin rápidamente, porque ese mismo día Yang Fang tuvo un duelo con otro miembro de la secta de la unidad. Fue una batalla muy feroz, y ese enemigo asestó un golpe extremadamente fuerte. Yang Fang no pudo desviarlo y resultó gravemente herido. Pero el hombre no quiso terminar y gritó que quería matarlo, y en un instante, su espada atravesó el pecho de Yang Fang. Logró sobrevivir, pero cayó en coma y todos sus canales de poder fueron cortados. Fue expulsado de esa secta y enviado a la familia Yang. Mientras tanto, la ciudad de Qingzhou era hermosa y el sol se estaba poniendo en ese momento. También había mucha gente en la sala del tribunal. Hacía mucho tiempo que no había tanta gente en esa sala. Había un hombre llamado Yanun, cabeza de la familia Yang, quien se dirigió al esposo de Liu Bai y le dijo que ese día se convertirían en una verdadera familia. También le pidió a Liu Bai que se hiciera cargo de la niña Suer. Liu Bai respondió que sería muy cortés con ella. Liu Bai era el jefe de la familia Liu y decía que le gustaba mucho esa chica, Suer, porque era muy educada. Pero inmediatamente le advirtió que, en cuanto cruzara el umbral, se pondría manos a la obra. Yannick sonrió de forma extraña y dijo que sabía que Liu Bai era muy impaciente. Y en ese momento, otro hombre empezó a toser de forma muy ostentosa, como para llamar la atención. Dijo abruptamente que sus familias probablemente se volverían parientes y defenderían la oda del otro, pero había algo especial. Era Xuan. Él era el jefe de la familia Shong. Agregó que la familia Shong no obtuvo mucho beneficio de ese matrimonio. Yang Nun respondió que Xuan no debería preocuparse y beber té con ellos, porque le darían Yang Fang, tal como él había deseado. Lo hizo y realmente lo tranquilizó y comenzó a beber té con ellos. De repente, alguien entró bruscamente en la habitación. Fue Yan Fang.
Dijo que el té es maravilloso, pero ¿no sería demasiado? Mientras todos estaban conmocionados y no entendían completamente quién estaba hablando, él continuó y enumeró a todas sus familias y dijo eso. Agregó que hubo diferentes etapas en la historia de la relación entre esas familias, pero nunca confiaron entre sí y no se llevaban bien. Él sonrió y dijo que hoy era el día en que todos se convertirían en verdaderos amigos. Yang Nong finalmente pudo ver a través de los fuertes rayos de luz que era Yang Fang. Preguntó con incredulidad, ¿cómo se despertó? Otras personas que estaban allí comenzaron a decir que este era el tipo, que era un genio y que estaba en la secta de la unidad, y que era llamado el talento más joven de la familia Yang. A la edad de 6 años, demostró que era capaz de desarrollar una gran fuerza, y luego, sin la ayuda de un maestro, pudo unirse a la secta unificacionista a la edad de 13 años. Pero dijeron que había rumores de que Yang Fang había perdido recientemente toda su fuerza en una pelea con un adepto de la secta Jingstaff. Entonces comenzaron a burlarse de él y decían que ahora solo era un lisiado. Después, el jefe de familia, Yang Nong, dijo que Yang Fang había estado inconsciente durante un mes y quería decirle algo. Y lo miró con fiereza y dijo que había decidido casar a su hermana con la familia Liu y que la boda sería en 3 días. Al oír estas palabras, Yang Fang se enojó aún más, y Yang Nun continuó diciendo que cuando perdieron a sus padres, él tomó la custodia de ellos y que él, como cabeza de la familia, asumió la responsabilidad de ellos. Pero inmediatamente después, Yang Fang cambió su mirada y preguntó con una sonrisa quién querían que se casara con su hermana. Y entonces Liu Bai comenzó a hablar, diciendo que su hermana se casaría con su tercer hijo, Liu Lun. Cuando oyó que querían entregar a su hermana por él, se rió de forma muy extraña y preguntó si había oído mal. En ese momento, su hermana se sintió muy confundida. Después de eso, Yan Fang los observó con atención y preguntó si esa criatura sin talento era digna de su hermana. También preguntó si Liu Bai se había vuelto loca. Cuando Liu Bai oyó esta atrevida respuesta, gritó, ¿cómo se atreve a hablar así? Yang Nong intervino abruptamente y le ordenó a Yang Fang que se disculpara rápidamente con el jefe de Liu. Y si no, sería muy herido. Dijo que recuerda cómo todos lo trataban bien cuando sus padres estaban vivos, y añadió que estaban muy felices cuando pudo unirse a la secta de la unidad. Y ahora que estaba débil, decidieron aprovecharse de él y casar a su hermana con algún tonto. No podía entender qué les permitía comportarse tan horriblemente. De repente, alguien le dijo a Yan Fang sonriendo que los tiempos habían cambiado. Fue Yan Yun, el segundo hijo de Yan Yu, quien le dijo a Yang Fang que recordara que, incluso en la cima de su poder, su familia decide su destino. Y añadió que, con los canales cortados, sería inútil para la familia Yang y no tendría voz ni voto. Al principio, Yan Fan escuchó todo esto y no dijo nada, y parecía que incluso estaba de acuerdo con todo. Pero de repente levantó la vista y dijo que sería muy feliz si se opusiera. En ese mismo momento, el segundo hijo, Yang Yun, comenzó a sacar su espada de manera amenazante y dijo que si se atrevía a hacerlo, se arriesgaría a ser asesinado. Inmediatamente después, Chu Xuan se unió a la conversación, diciendo que Yang Fang había herido tan gravemente a su hijo que no podía unirse a la secta Jingse y que sería considerado responsable por este acto hoy. Después de eso, dijo con voz tranquila que ya no quería discutir con ellos. Se dio la vuelta y le dijo a su hermana que se iban de ese lugar. Tan pronto como pronunció estas palabras, alguien saltó tan fuerte que el suelo se quebró. Era ese segundo hijo de Yan Yun, volando a gran velocidad hacia Yang Fang y queriendo atraparlo. En un momento lo alcanzó y su espada se llenó de una energía de poder muy intensa. La blandió y estaba listo para cortar la cabeza de Yan Fan. Gritó que no podía escapar. Cuando mi hermana vio esta situación se asustó mucho. Vio que el tipo con la espada se acercaba a su hermano por detrás y le gritó que se agachara. Ese hombre, el jefe de la secta Yang, estaba complacido. Pensó en su mente que Yan Fan, sin energía aquí, era muy torpe. Y también sería muy bueno si ese tipo con la espada dejara a Yan Fang completamente lisiado. Y en un momento, Yang Yun golpeó la espalda de Yang Fang. Pero en un instante, apareció una energía extraordinaria que protegió a Yang Fang en forma de escudo. Fue un shock increíble para quien golpeó. No podía creer lo que veía. Sabía que Yang Fang había perdido toda su propia mejora. Ahora pensó, ¿qué pasa con su energía aquí en este caso? En ese momento, Yan Fan comenzó a experimentar una transformación y comenzaron a aparecer símbolos en sus manos.
Levantó la mano y la fuerza en su mano creció, pero detrás de él, Yang Yun simplemente se volvió loco con lo que había sucedido y comenzó a liberar todo su poder para romper la defensa de Yang Fang. Yang Fang dice que el tipo lo atacó primero, y en ese momento, el poder de ruptura de ese tipo Yang Yun fue simplemente increíble. Su energía era tan poderosa que incluso los objetos comenzaron a volar lejos de él. Pero Yang Fang dijo que si lo ataca primero, debe contraatacar. También comenzó a liberar poder, pero su poder no era tan caótico, estaba mucho más concentrado y envolvía todo su cuerpo. Y de repente hubo una explosión muy poderosa en esa sala del tribunal. Fue tan fuerte que voló el techo de ese edificio, y la onda expansiva voló alto hacia el cielo. Cuando el humo de aquella explosión empezó a disiparse, se hizo evidente que el tipo estaba tendido en el suelo, y él permanecía tranquilamente de pie cerca. Ese hombre, su padre estaba furioso, gritó el nombre de su hijo, pero él no respondió. La hermana de Yanfang y todos los demás quedaron muy sorprendidos por lo que vieron. Fue un shock para ellos. Pensaron que Yanfang había perdido toda su fuerza, y aquí había un poder tan grande. Continuó liberando energía extremadamente fuerte y concentrada, y miró hacia atrás y enumeró las tres familias de Yang Shu y Liu. Les preguntó si todavía no tenían miedo a la muerte. Y pronto todos comenzaron a gritar que Yang Fang era un verdadero bastardo y cómo podía tratarlos tan irrespetuosamente. Y todos comenzaron un ataque grupal. Todos usaron técnicas diferentes y pusieron su máxima fuerza en ellas, gritando que no debían capturarlo vivo, porque debían vengar al maestro Yang Yun. En ese momento Yang Fang estaba tranquilo y listo para aceptar su ataque. Y de repente, cuando se acercaron a él, se activó una técnica de defensa aún más poderosa, como si estuviera en una esfera que no podía ser penetrada. Y los que lo atacaron simplemente volaron hacia los lados. Cuando esos enemigos fueron empujados por la poderosa energía de Yang Fan, sintieron un gran dolor y gritaron con todas sus fuerzas. Era como si la técnica defensiva fuera una técnica combinada, porque era capaz de protegerlo y también infligir un gran daño al enemigo. Y en un instante todos estaban tirados en el suelo, y de repente se oyó un grito muy fuerte en dirección a Yang Fang. Fue Yanun quien gritó que Yang Fang dejara de comportarse así y de hacer lo que quisiera. Yanun y las otras dos cabezas activaron una cobertura de energía que los cubrió por completo, preparándose para la batalla. En ese momento se mantuvo firme y no tuvo ni una pizca de duda o miedo. Incluso delante de los jefes de familia, Yang Nun continuó gritando que, aunque Yang Fang era miembro de la familia, no lo perdonaría por lo que acababa de hacer, y que su castigo sería muy severo. Las otras dos cabezas agregaron que Yang Fang había dicho repetidamente cosas malas sobre ellas, y querían acabar con él con sus propias manos. Yang Nun se opuso en ese momento y dijo que este era un asunto de la familia Yang, y que no se les debía permitir entrar. Activó una técnica de alta gama muy especial y la apuntó a Yang Fang. Y también dijo que era hora de poner orden en la familia. En respuesta, mostró una fuerza aún mayor y estaba listo para la batalla y dijo: si tuviera la fuerza para hacer lo que dijo. Estas palabras hicieron enfadar aún más a Yanun, y gritó que Yang Fang debería mirar su fuerza. Continuó gritando que iba a morir. Y en un momento esas flechas de fuego comenzaron a volar hacia Yang Fang a una velocidad muy alta. Como en otras ocasiones cuando fue atacado, se mantuvo firme y confiado en lo que hacía. Cuando le quedaban unos segundos, simplemente sonrió. Agitó bruscamente la mano y pensó que no sabía la razón. Pero algo muy importante había sucedido. Después de su despertar, recuperó toda su fuerza y el control total sobre la energía del ki. Y cuando las flechas de fuego estuvieron frente a él, inmediatamente liberó su energía y la dirigió hacia las flechas. En el momento de la colisión, esas flechas de fuego se ralentizarían y comenzarían a doblarse porque no podían penetrar la energía superpoderosa de Yang Fang. Lu Bai le preguntó bruscamente a Yanun si estaba bien, y se quedó atónito porque sus flechas de fuego se desintegraron, e inmediatamente después sintió una sensación muy extraña. Supuso que esta podría ser una habilidad espiritual de segundo nivel. En un instante, Yan Fang comenzó una nueva técnica para contraatacar. Su energía comenzó a girar como un tornado, y logró arrastrar a Yanun y las otras dos cabezas hacia esa técnica, y estaban recibiendo golpes muy fuertes cuando estaban en el mismo centro del tornado de energía. Tan rápido como entraron en el tornado salieron volando con un fuerte grito. Los tres cayeron simultáneamente al suelo frente a Yang Fang. Todos los presentes quedaron atónitos.
No podían creer que, de un solo golpe, las tres cabezas cayeran al suelo. También les sorprendió mucho que Yanfang poseyera una habilidad espiritual de segunda etapa. Ellos se retorcían de dolor, y él simplemente se quedó allí mirándolos. Como resultado, el suelo estaba agrietado y había mucha gente tirada alrededor de Yanfang, momento en el que su hermana lo llamó. Dijo que estaba muy feliz por su hermano, pues había recuperado las fuerzas. Yanfang se disculpó con ella por preocuparla. Yanun levantó la cabeza a pesar del dolor y dijo que estaba muy equivocado y que lo sentía. En ese mismo momento, todos los demás que aún no habían participado en la batalla comenzaron a inclinarse ante Yanfang y a pedirle misericordia al joven señor. Y de repente Yanfang se dio la vuelta y se giró para mirar a Liu y Shu con una sonrisa lasciva. Todavía estaban allí y ¿de qué malentendido estaban hablando? En ese momento se asustaron mucho. Estaban muy asustados, después de la pelea con él. Y después de eso, ¿se volvió hacia el jefe de Shu o todavía tenía la intención de luchar por la justicia para su propio hijo? De repente, Yang Nun comenzó a dirigirse al presidente Chu y le dijo que su hijo no resultó herido por culpa de Yanfang, sino porque fue un accidente. También agregó que sería muy tonto culpar a Yanfang por ganar esta batalla porque el jefe Chu no tiene intención de ofender a la familia Yang. En ese momento fue muy difícil para el presidente Shu darse cuenta de que su nuevo camarada ya lo había traicionado y se había puesto del lado de Yang Fang. Tuvo que empezar a seguirle el juego a Yang Nong para no enfadar aún más a Yang Fang. Y dijo que no iba a culpar a nadie y felicitó a la familia Yang por un heredero muy fuerte. Entonces Yanfan dijo que todavía estaba Liu Bai, que el problema con él aún no se había resuelto. Luego dijo con una mirada amenazante que Lu Baj ni siquiera debería soñar con su hermana. Mientras hablaba, un rayo comenzó a caer en el cielo, y advirtió a Lulai de las consecuencias. Él se asustó y dijo con voz lastimera que prometía olvidarse de ella. Yang Fang dijo que si se atrevía a tomar alguna medida, no pasaría un solo día hasta que Qingzhou no dejara a un solo miembro de la familia Liu. Después de estas palabras, el jefe Liu Bai se puso de pie y comenzó a responderle a Yanfang, quien se sintió tan ofendido por estas palabras que incluso le tuvo miedo. En ese momento, Liu Bai pensó que no tenía idea de cómo Yanfang pudo recuperar su fuerza, pero su nivel de temple corporal es solo el quinto. Solo quiere escapar hoy y sobrevivir. Y luego quiere reunir a los otros capítulos fuera de Qingzhou y vengarse de Yanfang. Pensando en esto, le gritó a Yanfang que no se jactara porque el hecho de que hubiera recuperado su fuerza no lo hacía inmortal. Agregó que su sobrino Liu Shong también era miembro de la secta, y él fue quien hirió a Yanfang en un mes. Así que Liu Bai le gritó a Yanfang que no se atreviera a tocar a su sobrino. Miró a Lu Jing con seriedad y pensó, ¿de verdad querrá enfrentarse a él? Y de repente se oyó un fuerte rugido en el cielo, y el cielo se partió. Y de él, como una enorme flecha, surgió un rayo púrpura que voló hacia abajo rápidamente. Golpeó a Yanfang con una fuerza gigantesca, pero su armadura en forma de cúpula dispersó el golpe en diferentes direcciones, de modo que el propio Lu Jin resultó herido por el golpe. Toda la fuerza de ese ataque estaba dirigida a la persona que lo utilizó. Estaba muy herido. Debido a que se reflejó desde el escudo, fue aún más fuerte y causó un gran daño al escudo. Como resultado, Lu Jin con gran fuerza simplemente voló hacia las piedras que estaban en su espalda. Y las otras cabezas simplemente quedaron en shock por lo que había sucedido. Estaba muy enojado porque Lu Jin decidió atacarlo. Pensó que los otros jefes querían evitar que continuara humillándolo. Yanfang dijo que ya había alcanzado el sexto nivel de templado corporal. Yanun simplemente quedó atónito por lo que había sucedido allí. No podía entender cómo Yang Fang tenía tanta fuerza. Liu Bai también estaba muy asustado, tenía miedo incluso de moverse. No fuera a provocar a Yan Fan a atacar. En un momento, los ayudantes del jefe de Lu Xun llegaron en su ayuda y lo pusieron de pie, pues él mismo estaba muy mal herido. Después de eso, Yang Fan dijo con voz tranquila que este era el territorio de la familia Yang, y de repente su poder aumentó muchas veces, y dijo en tono amenazador que no había nada que los demás pudieran hacer en ese lugar y que debían irse. Y en un instante, todos los que eran extraños allí comenzaron a huir en pánico de ese lugar. Gritaban que tenían que abandonar ese lugar lo antes posible porque serían destruidos. Y a los pocos instantes todos abandonaron el lugar muy rápidamente. La hermana Suer se volvió hacia su hermano y le dijo que todo era muy hermoso y muy poderoso. Él le sonrió. Estaba contento de que ella estuviera de buen humor.
Yang Nong decidió que ahora estaba del lado de Yang Fang y comenzó a decir que el jefe Liu Bai definitivamente informaría a los otros jefes que lo habían ayudado, pero le aseguró a Yang Fang que harían todo lo posible para detenerlo. Yang Nong comentó con alegría que ese día, su hijo Yang Fang había establecido un nuevo estilo de artes marciales, y también dijo que todos debían celebrar porque había recuperado su fuerza. Pero en ese momento, Yang Fang sintió un dolor agudo, pero el dolor era tan fuerte que casi me quitó la conciencia. En un instante, agarró a su hermana del brazo y la jaló con él, y de repente le dijo que tenían que irse. Mientras caminaban, su hermana le preguntó con voz ansiosa si estaba bien. Llegaron al patio de la familia Yang, y Yang Fang cayó al suelo. Su hermana estaba muy asustada. No sabía qué le había pasado. Ella le preguntó qué le pasaba y le dijo que no la asustara. De repente, se agarró bruscamente el pecho con la mano, porque sentía allí un dolor tremendo. Inmediatamente después empezó a toser muy fuerte y empezó a salirle un líquido rojo de la boca. Su hermana empezó a decir que todo era culpa suya, porque si él no hubiera tenido que defenderla, no habría tenido ese ataque. Cuando la convulsión remitió un poco, dijo que estaba bien. También dijo que no sería hermano si no la protegía. Le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo que solo necesitaba un poco de descanso para endurecerla, para sanar esa pequeña herida. Le pidió que se cuidara mientras él trabajaba en el caso. Ella estaba muy conmovida y pensó que ser su hermana era la mayor recompensa de todas. Ella le dijo que se cuidaría y también le pidió que cuidara su salud. Pasó un poco de tiempo, y en aquella casa amaneció la luz. Yang Fang adoptó la postura y comenzó a templarse activamente, envolviéndolo con su energía, que se fortaleció. Pero sintió fluctuaciones desconocidas. Esas fluctuaciones se hacían cada vez más fuertes y él empezó a pensar que no podría soportarlo. En un instante, algo ocurrió. En algún lugar muy profundo, se escondió una fuerte fuente de dolor. Se encendió como un fuego. Con cada segundo que pasaba, el dolor en mi corazón empeoraba. En un momento, se volvió tan insoportable que su energía de temple desapareció y la energía de un dolor muy intenso comenzó a liberarse. Esta vez, la energía dolorosa fue incluso más fuerte que la primera vez que tuvo un ataque. Aquella energía dolorosa era tan fuerte que empezó a estallar. Era muy corrosiva. No dejaba de pensar qué podría hacer, y entonces su cuerpo medio empezó a desgarrarse. Apenas podía soportar el dolor. Le parecía que lo harían pedazos. Como último recurso, decidió demostrar su propio poder Ki, pensando que podría soportar esta aterradora energía negra. En ese momento la energía de Qi Yanfang y la energía extranjera chocaron en una lucha. De repente, porque las dos energías estaban luchando tan ferozmente, hubo una gran explosión. Fue como si Yanfang comenzara a caer en un abismo y aparecieran cadenas de fuego a su alrededor. Aquellas cadenas empezaron a hacerse cada vez más grandes, y él pensó que si esto continuaba, no podría soportarlo más. Sintió como si esas cadenas lo hubieran capturado casi por completo. En un instante todo terminó y realmente empezó a caer al abismo. Ya no podía controlar nada. Cuando comenzó a despertar, estaba atado por aquellas cadenas y estaba en el mundo espiritual. Estaba consciente, pero muy débil, y de repente escuchó una voz que le decía que despertara a Beishuan. ¿No podía entender quién hablaba y de quién era la voz que escuchaba? Una mujer apareció frente a él. Vestía ropa ligera y se acercó lentamente a él. Cuando pudo verla se sorprendió mucho. Se dio cuenta de que ella era muy hermosa y que tenía marcas rojas en la cabeza. Inmediatamente recordó que era a ella a quien había visto en sus propios sueños. Ella estaba allí con un niño pequeño. Cuando ella pasó, quedaron flores a su paso en ese mundo infernal. Dijo que probablemente después de la transmigración de las almas, sus recuerdos aún no se habían fusionado completamente con su cuerpo. Él continuó colgando de aquellas cadenas, y ella se acercó a él y le dijo que él era su querido esposo, y en ese momento había un hermoso bosque mágico a su alrededor. En ese momento él no entendía lo que pasaba. Estaba medio transparente. Le preguntó, ¿qué estaba diciendo? Él comenzó a llorar y le preguntó por qué comenzó a arder cuando la vio. Ella le dijo que no tuviera miedo, porque no era prisionero de un espíritu maligno. Dijo que este era su misterio más poderoso, el dominio de las 9 gotas de invencibilidad. En un instante, aquellas cadenas comenzaron a romperse, y la mujer se disolvió, pero su voz aún se escuchaba. Ella le dijo que aceptara la técnica secreta y la dominara, y ella lo ayudaría. Él se quedó allí y la observó desaparecer en el espacio,
Y ella dijo al despedirse que ella y la técnica lo ayudarían a disipar sus dificultades. Permaneció en ese mundo durante algún tiempo, y en un momento comprendió todo y recordó todo. Miró los restos de su energía en su mano y sintió paz. Estos acontecimientos ocurrieron hace un mes en la secta Unity, donde había un edificio majestuoso y era un lugar especial. Los hechos ocurrieron en el Salón de Excelencia, sobre una roca voladora. En ese momento, el oponente de Yang Fang lo golpeó muy seriamente con una espada en el pecho. Yang Fang se sorprendió y gritó que Luo Xiong lo había herido muy gravemente y que solo era una pelea de entrenamiento. Pero Lok Jun era muy radical. Quería específicamente hacer algo muy serio. Después de eso, le dio otro golpe a Yang Fang, y ya no pudo resistir en esa batalla. Voló muy lejos del fuerte golpe y cayó muy fuerte al suelo. Cuando Yang Fang yacía en el suelo y no podía moverse, Luo Jin dijo que había estado planeando matarlo durante mucho tiempo. Yang Fang le preguntó por qué quería matarlo. Dijo que esto se debía a que Yang Fang se comportaba con mucha arrogancia y amenazaba con eclipsar el talento de Logan. También dijo que si no lo destruía ahora, Yang Fang se convertiría en su enemigo jurado en Songjing en el futuro. Logan dejó a Yang Fang en ese lugar, y a causa de las heridas que recibió, murió. Pasó poco tiempo y los acontecimientos se trasladaron a la casa de la familia Yang. La asistente corrió hacia su hermana y comenzó a decirle que todo estaría mal con el joven. En el momento en que Yang Fang fue llevado a la mansión ancestral, una energía muy poderosa apareció en el cielo, y fue como un rayo que descendía. Después de morir en la montaña sagrada, el alma de Feng Bei siguió el pilar del mundo y se trasladó al cuerpo de Yang Fan. En ese momento, la marca especial que llevaba Feng Bei apareció en su frente. De hecho, no era un verdadero Yang Fang. De hecho, era Feng Bei, pero en el cuerpo y con los recuerdos de Yang Fang. En sus enseñanzas espirituales, el sufrimiento se convertirá en una de las 9 gotas de la nada. Entonces pudo comprender cómo combinar los dos poderes que estaban en ese cuerpo. Y el poder que podía absorber los cuerpos humanos se llamaba el poder de las gotas humanas. Había 9 gotas en total. La primera era la gota del cuerpo mortal, la gota de Qi, la tercera gota del espíritu, la cuarta gota de la tormenta y el trueno, la quinta gota del cielo, la sexta gota de la tierra, la séptima gota de la gente, la octava de las 3 últimas y la novena gota del mundo mortal. El cuerpo puede aceptar las 9 gotas de la nada solo después de haber probado cada uno de los 9 tipos de sufrimiento. Después de eso, pueden transformarse en una guía espiritual superior para la perfección. Dominar esas 9 gotas en una vida es ocupar un lugar en el universo. Después de esto regresó a ese cuerpo, y su poder se manifestó nuevamente y aún más fuerte. Se acordó de todo y dijo que Junior le había contado todo correctamente. Dijo que sería capaz de recibir ese poder en su totalidad y dominarlo. Se dio cuenta de lo que tenía que hacer, como si hubiera reaparecido en otro mundo espiritual. Quiso transformar esa energía. Él no solo quiere transformarlo, sino también convertir esa energía en su propio poder. Empezó a gritar, porque la fuerza era demasiado difícil de controlar. El bloqueo que había en él empezó a ceder, y esa energía luminosa empezó a manifestarse afuera. Y en un instante, se liberó completamente y nada lo detiene. Él fue capaz de cubrirse con esa energía luminosa para que la energía oscura no pudiera acceder a él. Pensó que finalmente había logrado dejar salir de él la energía oscura que lo había estado atando. Durante todo esto, ese sello en mi frente estaba muy activo, estaba brillando todo el tiempo. En un instante, esa energía oscura comenzó a salir por completo de su cuerpo, y salió por esa marca que tenía en la frente. También fue muy doloroso, y le llevó algún tiempo, pero finalmente logró deshacerse de ello. Ni siquiera podía imaginar que sus instrucciones sobre las 9 gotas de su vida pasada se reflejarían en su frente en otra vida. Pero aún necesita mejorar la gota de la muerte de la humanidad. Llegó el día siguiente y el clima era muy hermoso. Después de anoche, recibió el poder de las gotas del pueblo y su fuerza mejoró. Pero aún no es lo suficientemente fuerte para luchar contra esa montaña sagrada. Pero todavía tiene esperanza y una oportunidad de ganar. Él era muy serio. Pensó que regresaría a la secta sagrada del Tao y obtendrían lo que merecían. Su hermana lo notó y se alegró mucho de verlo, porque pensó que no lo vería durante varios días. Esta vez no estaba tan emocionado y la miró con calma, porque esta vez lo recordaba todo. Ella vino muy rápidamente hacia él y lo abrazó fuertemente, y él quedó muy sorprendido. Era evidente que estaba muy preocupada por él.
Le preguntó cómo se sentía y si sus heridas habían sanado. Se dio cuenta de que tenía que comportarse como su hermano porque estaba en su cuerpo, y le sonrió y le dijo que estaba bien. Cuando escuchó eso, se emocionó aún más y dijo que sabía que él podría manejar todo. La hermana empezó a correr alegremente y dijo que hacía tiempo que no comía y que ella acababa de prepararle papilla. Pero Yan Fang le dijo que parara porque tenía algo que decirle. Dijo que ella ya tenía 15 años y que a esa edad era momento de pensar en las artes marciales, porque no le harían daño. Ella dijo que no sabía nada sobre artes marciales, y después de que su hermano se unió a la secta de la unidad, la familia Yang le prohibió interesarse en las artes marciales en absoluto, por lo que nunca tuvo una oportunidad. Añadió también que no le gustaba, pero que haría lo que dijera su hermano, porque ella es su hermana y también quiere proteger a su hermano, como él la protege a ella. Estas palabras conmovieron mucho a mi hermano. Ni siquiera podía pensar que su hermana fuera tan buena. Inmediatamente después, comenzó a decir que su hermano no debía pensar nada al respecto, que no tenía la intención de esconderse detrás de él para siempre, y que estaba dispuesta a aprender artes marciales. En ese momento, Yang Fang pensó que la familia Yang había aprovechado el tiempo que él estaba fuera. Pero ya no es el Yang Fang de antes. En el futuro, tendrá que enfrentarse a los tres clanes Qingshou y a la secta Jingstawa, y finalmente se marchará. Y entonces su hermana Suer tendrá que poder defenderse por sí misma. Entonces se preguntó cómo podría transmitirle habilidades espirituales, ya que era su hermano. Al principio, Suer ni siquiera entendió lo que quería decir, pero un momento después gritó emocionalmente y preguntó si también podía aprender habilidades espirituales. Fang dijo que podía estudiar habilidades espirituales, e incluso así ser capaz de patrocinarlo. Cuando él dijo que ella podría protegerlo cuando estuviera en peligro, ella estuvo muy atenta en ese momento porque era muy importante para ella. Pero inmediatamente después dudó, porque su hermano nunca se lo había contado, y por alguna razón decidió contárselo. Él vio su reacción poco clara y decidió decirle que si no quería, no la obligaría. Pero en un momento dijo que estaba lista y que estaba feliz de ayudar a su hermano. A pesar de todas sus convicciones, el propio Yang Fang no esperaba una respuesta tan emocional, y los cambios de humor lo sorprendieron. Pero luego sonrió, porque estaba satisfecho de que cuando él se fuera, su hermana podría cuidar de sí misma. Entonces comenzó a aplicar la técnica y una energía muy fuerte comenzó a manifestarse en su mano. Fluía a través del sello especial. Levantó la mano en el aire y dijo que le estaba dando esas instrucciones espirituales, y la energía comenzó a arder cada vez con más fuerza. En ese momento, el sello por donde venía la energía se fijó en la frente de Suer, y una energía muy intensa y amarilla comenzó a envolverla. Ese sello apareció en su frente, y ella quedó impactada por las sensaciones que sintió en ese momento. Fue como felicidad. Yang Fang dijo que le había dado el conocimiento para conquistar las ciudades, los 9 cielos, y que estaba feliz de que esto hubiera sucedido y que ahora ella tuviera poder. Mencionó la imagen de su esposa, relacionada con esa técnica. Luego dijo que esta técnica no era ni siquiera más débil que su técnica de las 9 gotas de la nada, la guía espiritual suprema. Ella necesita templarse con más frecuencia y podrá dominar esta habilidad por completo. Suer estaba muy contenta. Dijo que entrenaría muy duro para mejorar la fuerza que su hermano le había dado. Dijo que definitivamente no defraudaría a su hermano en sus expectativas. Fang dijo que creía que ella tendría éxito, pero antes de que comenzara a entrenar, quería preguntarle algo. La hermana estaba muy preocupada porque no sabía qué pregunta le haría a su hermano. Le preguntó seriamente si sabía algo sobre la montaña sagrada de Dao. Suer estaba pensando. Empezó a pensar en esa montaña Tao. Dijo que no sabía dónde estaba y que nunca había oído hablar de ella. Se sorprendió mucho, pues pensó que esto no podía ser cierto, pues las ruinas del reino de los celestiales estaban allí, y todos debían saber de aquella montaña. Su sorpresa no remitió, y pensó que ella era la primera persona que no sabía nada sobre esa montaña del Tao. De repente, pensó que era realmente lo que creía, y salió corriendo bruscamente. Su hermana, muy sorprendida, le preguntó a dónde iba. Yan Fang le dijo bruscamente que se quedara dentro y empezara a entrenar. Empezó a alejarse de ella, y le dijo que tenía que comprobar algo. Ella estaba muy sorprendida y hasta un poco asustada por las acciones de su hermano. Para confirmar sus propias conjeturas, Yang Fang fue a la sala de búsqueda de cañones. Examinó cuidadosamente muchos libros en la sala de búsqueda de cánones de la familia.
Después de eso, salió a las calles de la ciudad para preguntar a la gente y averiguar qué información tenían. Y cuanto más preguntaba, más se convencía de una verdad: que nadie sabe dónde está la montaña sagrada del Tao, que realmente necesita y está buscando. Decidió detenerse a pensarlo. Pensó en su esposa, Yuner, y en su hijo, Tsuner, y pensó que era desafortunado. Desafortunadamente, él está realmente en otro mundo, y nadie en ese mundo ha oído hablar de la montaña sagrada de Tao. De repente oyó un sonido proveniente de las profundidades del bosque que se hacía cada vez más fuerte. Se giró bruscamente y descubrió de dónde venía el sonido. Un momento después, notó que había alguien en el bosque y de inmediato se preguntó quién podría ser. Yanfang se dio cuenta de que probablemente estaban preparando una emboscada para él, y le dijo en voz alta al hombre que saliera y no se escondiera. Y en un momento, el hombre enmascarado comenzó a descender al suelo cerca de Yanfang, diciendo que resultó que el casi muerto Yanfang había logrado sobrevivir. El hombre llevaba una máscara demoníaca dorada y su energía también era dorada. Dijo que al principio no podía creerlo, pero que ahora que había visto personalmente que realmente había renacido, Yang Fang lo sorprendió muchísimo. Continuó diciendo que no tenía idea de cómo Yang Fang recuperó sus poderes, pero hay rumores de que se volvió mucho más fuerte de lo que era originalmente, y parece que esto tampoco es una invención. Pero de repente gritó que nada de esto importaba, porque a él solo le interesaba una cosa: ¿cómo cambiará el resultado de la batalla que está a punto de librarse? No necesita nada más, porque en esta situación, los oponentes del actual Yanfang serían los poseedores más fuertes de temple espiritual. Y en ese momento, varios hombres aparecieron alrededor de Yanfang. También llevaban máscaras y sus cuerpos irradiaban diferentes energías. En un instante, todos rodearon a Yanfang y se prepararon para matarlo. Estaba solo contra 10 de los cultivadores más fuertes. Yang Fang también mostró su propia energía para fortalecer su reacción y estar listo para cualquier giro de los acontecimientos. También les preguntó quiénes eran. Cuando les preguntó quiénes eran, todos comenzaron a reír y le dijeron que les diera tiempo para pensar. En un momento dado, dijeron que vinieron a recogerlo y llevarlo a un lugar para ver a una persona llamada Yamban. Y en cuanto dijeron eso, se lanzaron al ataque. Eran muy rápidos. Eran muy rápidos. Yan Fang estaba muy sorprendido. No esperaba que atacaran de inmediato, pero su energía se activó a máxima potencia. El que vio primero y tenía energía amarilla comenzó a tirar su mano hacia adelante y ésta comenzó a cambiar bajo la influencia de su poder. En solo un segundo, su mano se convirtió en una espada muy larga e increíblemente afilada. Ese hombre dio el primer golpe, pero Yan Fang logró esquivarlo. Pero estaba muy alerta en ese momento. El hombre era muy fuerte. Cambió la trayectoria del golpe en un instante. Y esta vez Yan Fan tuvo que esquivar aún más rápido para evitar resultar herido. No tenía miedo, pero estaba muy sorprendido por lo que estaba sucediendo allí. Pensó que la energía de ese enemigo, su energía Qi, le era muy familiar. En un instante, Yan Fang usó una técnica especial que se manifestó en el suelo, en forma de un símbolo especial. Era muy poderosa. Era una técnica defensiva y ese hombre fue arrojado hacia atrás. Voló de regreso a gran velocidad, pero no resultó herido. Pero mientras tanto, otros enemigos que tenían energía púrpura lo atacaron por detrás. No esperaba esto, y ya estaban muy cerca. Y en un momento hubo una explosión muy fuerte. Esos enemigos lanzaron un ataque masivo contra Yang Fang. Y en ese momento parecía que había perdido esa batalla. Cuando ocurrió aquella increíble explosión, el jefe dijo que así es como luce el poder de las personas que han alcanzado un gran nivel de espíritu templado. Y luego echó las manos a un lado y dijo que Yang Fang lo había decepcionado mucho. Pensaba que Yang Fang era mucho más fuerte. Pero cuando se marchaban, se oyó un ruido a sus espaldas y se volvieron sorprendidos. En ese momento todos quedaron atónitos, porque Yang Fang atravesó el milagro de la explosión a una velocidad muy alta, volando hacia ellos para contraatacar. Algunos del grupo estaban muy asustados y empezaron a suplicarle al líder que los salvara, pues no querían morir. Dijeron esto porque sabían lo poderoso que era Yang Fang, y justo en un instante los alcanzó y nuevamente utilizó una de las técnicas más fuertes. Fue un tornado de su energía. Fue muy poderoso. La mayoría de esos enemigos fueron afectados por ese equipo y fueron arrastrados al centro del tornado, donde resultaron muy gravemente heridos. Pasó un poco de tiempo y el tiempo de esa técnica terminó.
Todos los que se metieron en ella fueron arrojados en diferentes direcciones. El hombre que inició la conversación con Jamban también quedó atrapado en el tornado. Apenas logró aterrizar sobre sus pies e inmediatamente comenzó a preguntar si el testimonio de su amigo era exacto. Los golpes del tornado hicieron que su máscara se partiera y se sorprendió por la fuerza que poseía Yanfang. No podía creer que con una energía ki tan fuerte hubiera desarrollado un endurecimiento corporal. Su chef también se sorprendió de que su plan no saliera según lo previsto. De repente, una voz salió del espeso humo donde se encontraba Yang Fang. Y fue él quien dijo que el hombre de la máscara dorada no debía dudar del testimonio que había recibido. Porque era cierto. Dijo que ayer tuvo un nuevo avance y alcanzó el 6º nivel de endurecimiento corporal. Pero en ese momento, con gran confianza, ejerció aún más energía y dijo que en ese momento su poder de templado espiritual estaba en el 9º nivel. Quedaron aún más sorprendidos cuando oyeron esto. No podían creer que Yang Fang tuviera tanto poder. El otro hombre de esa pandilla estaba en un estupor, porque esa información lo cambió todo. Incluso se asustó mucho, pensando que recordaba exactamente lo que Yang Fang había dicho ayer, que su nivel de temple espiritual estaba solo en el 6º nivel, y en tan solo un día ya había alcanzado el 9º nivel. Pero de repente los otros hombres que estaban en esa banda se lanzaron a un ataque rápido, y uno de ellos gritó que él y sus hermanos enterrarían vivo a Yan Fan. El hombre con la máscara dorada les dijo a sus compañeros que tuvieran mucho cuidado, porque el poder del que hablaba Yang Fang era mucho más fuerte que todos ellos. Pero los dos que estaban atacando no se detuvieron. Dijeron que pensaban que Yang Fang los estaba engañando para que retrocedieran. Y en un instante, uno de ellos alcanzó a Yang Fang, pero su disparo no dio en el blanco, porque Yang Fang lo atrapó con su propia mano. Miró directamente a los ojos de aquel enemigo con una sonrisa y le preguntó si tenía otros trucos. En ese momento, el hombre sintió un miedo increíble. Se dio cuenta de que había cometido un gran error. Y justo en una fracción de segundo, Yang Fang contraatacó con una patada. Fue simplemente rápido como un rayo. Y la fuerza de ese golpe fue simplemente colosal. El enemigo voló a una gran distancia y gritaba todo el tiempo porque tenía un dolor terrible. Yang Fang estaba tranquilo porque sentía que era mucho más fuerte que todos ellos juntos y pensaba que ya sabía quiénes eran. Pero justo después de eso, el otro compañero del hombre también lanzó un ataque frontal, pensando que tendría éxito y que atraparía a Yang Fang en un momento inesperado. Ese hombre puso toda su fuerza en ese ataque y empezó a gritarle a Yang Fang que muriera. Pero Yan Fang permaneció tranquilo, mirándolo, esperando el momento oportuno. El hombre golpeó el suelo con todas sus fuerzas y en ese momento se escuchó un rugido muy fuerte. Debido a ese poderoso golpe, todo el suelo a su alrededor se incendió y se cubrió con una energía roja muy dolorosa. Y Yan Fang simplemente saltó la montaña para evitar resultar herido. Pero ese golpe no fue tan simple, porque la onda expansiva alcanzó a Yang Fang en gran altitud y comenzó a recibir heridas leves. Estaba haciendo todo lo posible para evitar los fragmentos muy afilados que volaban alrededor de esa explosión. Mientras tanto, mientras él se escondía de los escombros, su oponente ya se estaba preparando para continuar su contraataque. Yan Fan estaba muy sorprendido porque el enemigo lo tomó por sorpresa. No estaba preparado para esto porque esta vez el enemigo estaba a una distancia muy cercana de él. Gritó que se preguntaba cómo Yan Fang podría esquivar su ataque esta vez. Puso todo el poder que tenía en ese ataque. Era una esfera de energía que contenía una fuerza que podía destrozar una montaña. Sus camaradas estaban muy contentos, pues ya no creían que serían capaces de derrotar a Yang Fang. Y aquí, con un solo golpe, todo terminaría. Pero en un instante, Yang Fang se sentó abruptamente y empujó su mano del suelo con mucha fuerza. Logró hacer un salto mortal y así evitó aquel ataque mortal. Golpeó con su propio pie el brazo del enemigo y quedó confundido. En ese momento el hombre estaba muy asustado, pues pensó que después de un golpe que casi logró dar, todo terminaría. Pero de repente Yan Fang puso sus manos en el suelo nuevamente y empujó con mucha fuerza. Le dio una patada con una fuerza increíble y logró golpear al hombre justo en la cara. La fuerza del impacto fue tan grande que salió volando a una velocidad tremenda, y a esa velocidad chocó contra un árbol. Después de eso, la energía superpoderosa de Yang Fang continuó hirviendo, y sus oponentes quedaron muy decepcionados. Aquel hombre quedó en shock, quedó en estupor, pensó. ¿Cómo es esto posible? Con cada segundo que pasaba, su miedo crecía y comenzó a preguntarse qué debería hacer a continuación.
Estaba casi solo para luchar. No podía creer que había pasado menos de un minuto y todos sus hombres estaban muertos o inconscientes. De repente, Yan Fan comenzó a hablar. Se giró hacia el hombre y lo llamó. Yang Fang le sugirió con una cabeza formidable que se quitara la máscara. Ese hombre estaba en shock. Ya no sabía qué hacer. Pensó cómo Yang Fang logró revelarlo y descubrir quién era. Luego dijo que había otro hombre allí además del jefe de la casa Liu. Fue un desastre. Esos dos se dieron cuenta de que estaban en una muy mala situación, porque nadie los protegería y quedaron solos contra el cultivador más fuerte de esa ciudad. Después, Yan Fang dijo que, además del primer hombre, también estaba el oponente de Yan Fang, quien había roto las reglas y lo había herido. Yang Fang, abrumado por su poder, estaba listo para acabar con ambos. Ese es el final de la historia. Gracias por ver, queridos amigos.